CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast, otro encuentro, otra charla, hoy con Rubén Schumacher. Rubén, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Gracias por el tiempo, sé que estás ahí del estreno y bueno, me imagino que debe haber nervios, ¿no? Un momento como... ¿Te parece? Soy un hato de nervios. Es lo único que soy en este momento. Si querés después hablamos de eso. Sí. Esta charla es muy tranquila. Se me ocurre en tu extensa trayectoria, después vamos a hablar de algunas cuestiones, pero me intriga mucho cómo nació tu pasión por las artes performáticas. Yo supongo que apareció gracias a mi hogar, a la casa donde nací. Si bien mis padres no eran unas personas que tuvieran que ver directamente con el arte, eran tanto mi padre como mi madre dos personas que iban muchísimo al teatro, sobre todo al teatro independiente. Yo me crié prácticamente dentro del teatro IFT, ya de chiquito, a los 6 años empecé a tomar clases de música con Judita Koschki, que es una grande de la pedagogía musical. Y entonces, digamos, yo recuerdo haber ido... Mi primer recuerdo, para sí, tener en cuenta esto, el primer recuerdo que tengo de mi vida es estar en un palco, mirando hacia el escenario del lado derecho, palco bajo, viendo a Alicia Alonso, creo que en el año 54 55 haciendo Giselle. No me acuerdo exactamente de ella, pero me acuerdo de la representación. Y ese es el primer recuerdo que tengo de lo artístico. Y yo creo que ahí se fundó todo de alguna manera, ¿no? En esa imagen. Y creo que por tránsito, ¿no? De ir a los teatros desde muy chico, de tener actividad musical, de tener mucha lectura, de tener mucha música, a pesar de que no teníamos mucho dinero. Mi familia no es una familia de dinero, nunca lo fue. A veces hubo un momento un poco más de esplendor, otros momentos de quiebra. Mi padre quebró una empresa, entonces tuvimos que irnos a vivir todos a una pieza, más o menos. Sin embargo, nunca se perdió esa relación con todo lo que tenía que ver con lo artístico. Por supuesto que es parte de lo cultural, pero cine, sobre todo el cine soviético, por venir de una familia comunista, el teatro independiente, los cuadros, todo eso fue parte de mi infancia. Entonces, creo que salió de ahí. Yo empecé a hacer teatro muy chico, entonces no tengo muy bien el registro de cuándo fue. Claro. Por eso creo que fue esa circunstancia familiar, ¿no? Bueno, esta foto o este momento que traes de estar en el IFT recordando un espectáculo es bastante gráfico. Sí, ese recuerdo es del Colón. Del Colón. No es del Colón. Del IFT tengo otros recuerdos. De las clases del IFT. Sí, claro. sí, de las clases del IFT. Me acuerdo momentos, pero como los tengo muy presentes, me gustaría de alguna manera hasta revivirlos, porque son como genialidades pedagógicas, ¿no? que se hacían en esos tiempos. Y me parece que, del IFT me acuerdo del espacio. Yo soy una de las, creo que pocas personas de mi generación que tuvo la suerte de que en su infancia pasara mucho tiempo adentro de un teatro de 700 localidades. Porque pasaba mucho tiempo allá adentro. Entonces, claro, siempre que podía me escapaba a ver la sala. Mi maestra de actuación a los 12 años fue Marta Gam, que actuaba en muchos de los espectáculos de IFT. Entonces pasearme por ahí, o por ejemplo recordar la puesta de Inda Ledesma del señor Puntil, de Schweik en la Segunda Guerra Mundial, con Miguel Ligero, un actor que admiré toda mi vida y que fue uno de los actores más importantes de aquel elenco estable que tuvo el Teatro San Martín en la época de Quibe, y al punto que al día de hoy recuerdo las canciones de esa puesta. Y me acuerdo de la letra y las cotejé con Berta Goldenberg, que trabajaba en esa puesta, y me acuerdo que fue impresionante cuando
no sé, 50 años después me di cuenta que me acordaba prácticamente las letras de una manera literal. A mí el teatro creo que siempre me impactó mucho y eso hace que bueno, que por suerte tuve la fortuna de poder dedicarme a él, ¿no? Sin saber muy bien cómo fue. Claro. Y sos muy memorioso por lo que decís. Tengo una gran memoria, afortunadamente, y la practico. Ujú. Sí, por ahí no me acuerdo de lo que pasó ayer o lo que tengo que hacer mañana, pero sí me acuerdo de lo que pasó en el año 58. La Es muy memoria raro. selectiva. Sí, 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 mejor acordarse de lo que uno quiere, porque ya son muchos años de vida y hay mucho para recordar. Algunas cosas están bárbaras, otras horribles, Mm. pero digamos, el año pasado volví a trabajar en el Coliseo haciendo una ópera y me fui al lugar donde creo que estaba sentado cuando a los 13 años lo vi a Gassman haciendo un espectáculo ahí. Entonces, digo, qué bueno, ¿no? Poder volver a esos lugares y tener la memoria de decir, yo estuve en este lugar hace muchísimos años y poder sentarme en el mismo lugar, ¿no? Claro. Digo, eso de ver Gassman a los 13 años también es parte de... Y siempre recuerdo ese Amici Romani con Cittadini, ¿no? Así, ese texto de Marco Antonio en italiano de Julio César de Shakespeare, que es en definitiva el autor que nos convoca, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Tengo una pregunta. Yo fui mucho al Kafka, Mm. espacio teatral, y te quería preguntar qué recuerdos aparecen del trabajo colectivo que significó ese proyecto durante 2004 y 2018 y que interpreto, vos me dirás, de algún modo continúa en el Pairó, ¿no? Ese colectivo de personas. Sí, ahora termina de alguna manera también la etapa Pairó, ¿no? Ujú. Digamos, hay algo de la crisis general de los teatros independientes y creo que del teatro en general que hace que me haya cuestionado el sentido de para qué tener un espacio, pero en ese sentido, cuando entramos al lugar que fue producto de un espectáculo, yo estaba buscando un lugar que tuviera dos escenarios para poder hacer lo que después se llamó el siglo de oro del peronismo. Y sin quererlo, como me pasa muchas veces en la vida, terminé manejando un teatro, ¿no? Siendo responsable de un teatro, pero no solamente eso, sino también ayudando a elaborar leyes para la sobrevivencia de los teatros, militando en la Asociación de Teatros Independientes, ¿no? En Artei, o sea, teniendo muchísima actividad. Es algo que, bueno, también parte de mis características. Creo que fue un proyecto muy vivo en su momento porque surgió de la necesidad de hacer teatro y porque logramos que mucha gente que tenía ganas de hacer teatro se sumara a hacerlo con nosotros. A mí me sirvió para tener un espacio de trabajo, para poder dar clases, para poder hacer mis obras también, algo que hacen muchísimos creadores que están en sus propios espacios, pero siempre tratamos de tener una mirada muy abierta sobre las relaciones, las diferentes relaciones del teatro independiente con otras zonas de producción y eso creo que fue una de las cosas más ricas, porque hoy por hoy la gente que pasamos por ahí tenemos una idea y pensamos la situación teatral de una manera bastante particular, que no voy a Claro. exponer en este momento porque No, es muy larga y pero no con sé. toda esa experiencia, claro, sí, sí. Y además un proceso formativo también, ¿no? Sí, 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 de hecho, una persona como Paula Travnik, que en Ujú. ese momento venía de haber hecho un curso con Gustavo Schreier en producción y que era parte del teatro, hoy por hoy es una de las referentes en el tema de producción teatral o de manejo de teatros, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es muy importante porque su pensamiento fue producido en la práctica del teatro, ¿no? Bien, bueno, este año hay mucha expectativa por el estreno de Hamlet en pocos días, con el protagónico de Joaquín Furriel, bueno, con un equipo extenso y a mi parecer maravilloso. Y me gusta Gracias. lo que escribiste para el programa de mano, Mm. porque, claro, es la cuarta obra de Shakespeare que dirigís. ¿Cómo fue ese camino? Está detallado, pero digo, ¿cómo lo contarías a alguien que
que está escuchando este podcast? Mira, yo me encuentro con las obras. Yo es muy difícil que diga, uy, quiero hacer tal obra. Alguna vez quise hacer tal obra, pero en general las obras me encuentran a mí, ¿no? En este caso el Hamlet fue producto de una charla con Joaquín, en el que después de algunos problemas de salud que tuvo Joaquín, le dije, bueno, Joaquín, llegó el momento que haga Hamlet. Bueno, hagamos Hamlet, ¿no? Porque tampoco yo tenía pensado en mi vida hacer Hamlet, como tampoco tuve pensado hacer Galileo Galilei ni Las Troyanas. Son dos proyectos que por algún motivo tocaron a mi puerta, digamos, y yo abrí la puerta. Eso es otro de los casos, ¿no? Y bueno, una vez subido al proyecto me puse en marcha. Hamlet es creo que la obra más tremenda y más difícil y más por un montón de motivos, porque es la obra más compleja, más larga de Shakespeare, y también porque es la obra que está más saturada por la cultura. Digamos, la cultura le ha hecho muchísimas cosas a esa obra, la cual no hay modo casi de zafar de todo lo que la cultura construyó alrededor de ella. Yo empecé con Sueño de una noche de verano, que es como un clásico de directores relativamente jóvenes. Yo era relativamente joven cuando la dirigí, con un grupo de jóvenes, además, algunos de ellos hoy, como Mauricio Dayub o Gabriel Goiti, que son unas estrellas, digamos, Claro. del espectáculo, ¿no? Pero en ese momento eran jóvenes actores de la escena independiente, pero que en ese momento también fue una producción del Teatro San Martín, que se hizo en el La Salle, y acá en el edificio del teatro, en la Casa Cubierta, solo 2 funciones, por muchos motivos que no vienen a cuento, ¿no? Pero el tema es que después de eso hice Rey Lear con Halcón, que fue una experiencia grandiosa, porque me recuerdo pensando, uy, cómo me gustaría hacer Rey Lear con Halcón, pero bueno, la va a hacer con la Belly. Y el día que Halcón dejó de estar en el elenco de la Belly y me llamó para hacer Muerto de un Viajante, yo dije, bueno, por ahí hay una posibilidad de hacer alguna vez Rey Lear, y finalmente la hicimos, ¿no? Y finalmente, y antes de Hamlet, haber podido hacer en The Globe Theatre en Londres en 1912 para las Olimpiadas el Enrique IV segunda parte, no, es una experiencia que no me la saca nadie de encima, y es como extraordinario haber hecho un montaje para un teatro isabelino en Londres, ¿no? El famoso Claro. Naranjas al Paraguay, digamos, ¿no? Es decir, fui ahí a la cueva londinense a agitar banderitas inglesas como una especie de chiste, donde no es raro, digamos, que de pronto algunos se pusieran un poco mosqueados con esa apuesta, porque un argentino mofándose un poco de su héroe local, como es el Enrique V, no les causaba mucha gracia. Todavía tenemos el penalti y tenemos la Malvinas de por medio, digamos, Ujú. la relación es compleja todavía, no con mis amigos ingleses ni con ciertos intelectuales, sino con cierta estructura cultural donde ingleses y argentinos seguimos tirando, o sea, los argentinos le seguimos tirando aceite a los ingleses en las invasiones inglesas, ¿no? Pero bueno, esas son mis experiencias con Shakespeare. Creo que si tuviera una otra vida, me gustaría poder hacer todas las obras de Shakespeare, porque me parece que cada una es extraordinaria, y hacer el ciclo de la Guerra de las Rosas y, y hacer las comedias, ¿no? Digo, solo hice una, pero en Shakespeare está, para mí Shakespeare es el autor del cual todo el teatro anterior llega hasta ahí, y del que sale todo el teatro, ¿no? Entonces uno se podría pasar perfectamente toda la vida con él. Por suerte a mí me gusta también hacer otros autores, pero, Claro. y no voy a tener tanta vida como para poder hacer eso, pero me parece bueno esta posibilidad de transitar en la Argentina, que es un lugar donde cada vez se hacen menos textos clásicos, o cuando se los hace, se los recorta, se los versiona hasta el exceso hasta el punto de distorsionarlos, digamos, como una gran Ujú. dificultad para meterse con lo que el texto propone y con la complejidad que el texto propone, ¿no? En ese sentido, y a propósito de lo que decís,
¿Qué actualidad tiene para vos Hamlet en este contexto, ¿no? Digamos, hay algo que propio de la obra, ¿no? La obra es una obra de una gran complejidad, bien indescifrable, digamos, en un sentido, porque qué es lo que resuena en cada época es algo que cada época entiende mucho tiempo después. Digamos, recién hoy estamos entendiendo qué es lo que les pasó a los románticos cuando apareció Hamlet, ¿no? Para ellos, o cuando se puso en circulación la obra después de haber perdido el tiempo isabelino, o quién es Hamlet para los que vivían en la esfera comunista. Jan Cott habla mucho de eso, ¿no? ¿Quién es Hamlet cada vez? Yo no me animaría a decir es tal cosa en este momento, porque en general cuando pienso en cuestiones artísticas opto por cierta ambigüedad. Me parece que mejor, sobre todo en esta cuestión que tiene que ver con que va a haber un espectador que va finalmente a darle sentido a lo que yo hice. Entonces no me gusta anticiparme y decir, es esto, yo voy por acá. Yo simplemente hice un planteo, y ese planteo en el que reconozco la contemporaneidad porque ciertos textos me interpelan. Y a los actores cuando los hacen los interpelan, y cuando decíamos el trabajo con Lautaro decíamos, wow, qué texto ¿no? Donde está todo el tiempo esta cuestión de, digamos, de esa relación con los poderosos, con la... con la está en el ser o no ser, ¿no? Lo que no hace la justicia, etcétera. Pero yo creo que hay algo, que si pudiera rescatar algo, es que la procrastinación de Hamlet, esta imposibilidad que tiene de llevar a cabo la venganza pedida por su padre, ¿no? Donde es el deseo del padre, no de él, digamos, Claro, por otra sí, parte, sí. ¿no? Pero de alguna manera, una vez puesto en decir, yo me voy a vengar, después nunca puede llevar adelante la venganza, y la venganza finalmente no llega. En realidad es casi matar a Claudio, es casi un accidente, digamos, es como no sucede por decisión en el momento que hubiera podido hacerlo, cuando Claudio está rezando y todo eso, no lo hace, y sigue pasando el tiempo y no termina de resolverlo, ¿no? Yo creo que eso habla de nosotros. Hoy por hoy me gustaría, digo, es la parte que a mí me parece que me gustaría que el espectador escuchara, quiero decir, y que el espectador se enojara con esa parte que, que es la que no pone en funcionamiento, porque Claro. estamos todos a la espera de algo, que en otro lugar pase algo, que lo que mejore nuestra calidad de vida sea otra cosa, y no estamos nosotros haciendo algo para que nuestra vida sea un poco mejor, ¿no? Cada vez estamos más empobrecidos, cada vez estamos más mediocrizados, cada vez pasan cosas horrendas. Y en algún punto, en vez de salir con todo, estamos esperando. Con una excepción, creo que el movimiento feminista es el que tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, basta, vamos a salir. Y a pesar de que se perdió la votación de la ley del aborto, y bueno, y puede haber derrotas cada vez que no se puede hacer un aborto, en el caso de una niña, etcétera, etcétera, o una mujer en peligro. Creo que el movimiento feminista es el único que logra salir de esa procrastinación y que decidió tomar las armas en el asunto. Creo que, pero el resto de la sociedad, ¿no? O las mujeres mismas en otras posiciones, no en esa en particular, Sí. estamos todos, podría ser una realidad, todos somos Hamlet, pero en la peor parte de Hamlet, que es tardamos, ¿no? En tomar la decisión, ¿no? Y no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos vengamos donde tenemos que vengarnos, no votamos en contra de los que nos hacen daño, etcétera, etcétera. Me parece que eso. Ahora, yo no soy una persona ni un director, por lo que conozco de mí, que me ponga a enfatizar eso, a ponerlo obvio. A mí me parece que eso, el que quiera lo va a escuchar, y el que quiera lo va a reflexionar,
por ahí con estas palabras que estoy diciendo ahora, oriento a alguien a que escuche eso. Claro. Yo no lo hago evidente, no es que en la mitad de la obra aparece una urna y alguien dice no voto, no voto, no hago esa cosa. No me pongo obvio, me parece siempre una falta de respeto a la inteligencia cuando uno enfatiza y subraya y le pone encima marcador, ¿no? Y resaltador a una idea que en realidad, si no funciona escénicamente, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Entonces me parece que es como estas obras son para que se muevan las resonancias, ¿no? Que cada espectador tenga y pueda llegar al nivel que su historia personal y su bagaje le permita. En ese sentido a mí me parece que son esas obras extraordinarias ¿por qué son tan populares? Porque tienen muchas capas, ¿no? Digamos, hay una capa que es como la trama pura, que diría hasta un niño muy pequeño, casi como en un cuento nocturno, uno le podría contar a la noche. Si había una vez un príncipe, ¿no? Al cual se le apareció el papá, que era un fantasma, ¿no? Y contársela como una historia de fantasma, de miedo. El chico te va a tener miedo, se va a abrazar a quien le cuente el cuento, pero que uno puede ir a ese nivel, ¿no? Hasta al final mueren todos, le cuentan, ¿no? Y ese es un plano, y después hay otros planos y planos y planos, hasta el lugar más absolutamente, si se quiere, filosófico, donde ya la trama no importa, donde lo único que importa son cómo se desarrollan las ideas. ¿M? Y esa complejidad de obra es la que estoy tratando de poner en escena y que de alguna manera se transforme en un espectáculo popular. Digamos, claramente no hago un espectáculo para élite, Ujú. no hago un espectáculo para la capilla del teatro. En ningún momento quiero... Digo, en una sala para 900 espectadores de un teatro público, me parece casi una falta de respeto a la comunidad que uno haga algo solo para muy poca gente. Yo he hecho cosas para muy poca gente, pero lo suelo hacer en lugares donde va poca gente. Claro. Entonces, me parece que si uno tiene una sala de 900 espectadores y esa sala tiene que estar a full 5 días por semana, lo que se necesita es algo que permita que la obra se despliegue. Y creo, eh, aseguro se lo llevaron preso, Claro. que algo de eso estamos haciendo. Bien, me encantó lo de la procrastinación porque además, fuera de la obra, es una de las problemáticas actuales, ¿no? Llenos de actividades, llenos de cosas y hay una tendencia, bueno, lo dejo para después, Exacto. me olvido, que me quedo sin leer el WhatsApp, esto, lo otro. Realmente es una problemática la procrastinación. Sí, 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 sí. sí. Mucha gente deja para después el famoso... Lo vemos, Lo vemos, sí, vamos sí, vamos viendo. viendo, ¿no? Sí, son formas que, yo qué sé, cuando yo era chico casi no existían, vamos viendo, no, o lo hacías o no lo hacías, no, era no o sí, pero vamos, dale, mandame un WhatsApp y te digo. Y después el WhatsApp no llega o no lo conté. Es notable, ¿no? Estamos en un momento donde el nivel de comunicación es feroz, somos todos esclavos Ujú. de todos los medios por los cuales la gente nos puede encontrar y sin embargo estamos cada vez más perezosos de hacer todo lo que tenemos que hacer. Bien. En el programa de mano también hay una frase que me gustó mucho y que de algún modo me permite preguntarte lo siguiente. Dice, Hamlet es esa obra que todos creemos conocer, ¿no? Y hasta podemos confundir escenas. Sí, En ese sentido, ¿qué le dirías a alguien que nunca vio Hamlet y quizás nunca vino al Teatro San Martín? que venga y que se arriesgue y que se vaya cuando quiera. Digo, a mí me parece que no hay que meter preso a nadie en el teatro. Digamos, Ujú. el teatro es un lugar a donde la gente viene, por lo tanto, en una época en que para entretenerse hay un montón de cosas que permiten no salir ni siquiera de mi cuarto, digamos, ¿no? Puedo tener la televisión, la computadora, el teléfono celular, digamos, como las bases fundamentales del entretenimiento, ¿no? Y toda la oferta tecnológica tiene que ver con eso. En ese sentido, el teatro es un arte primitiva porque obliga a la gente a salir de su casa,
salvo aquellos teatros donde actores que van a la casa de uno, pero muy pocos son, Sí, no es la generalidad, es la excepción. En general la gente cuando hablan de teatro dice, tengo que ir a una parte, tengo que ir a alguna parte, ¿no? Entonces, para poder ver personas en vivo, etcétera. Y ahí me parece que en ese sentido el espectador tiene que tener la posibilidad de pasarlo lo mejor posible, ¿no? Eh, y entonces lo que yo le diría es que se arriesgue, digamos, pero ya cuando decidió venir, ya tomó riesgos, claro. ¿no? Digo, el teatro desilusiona muy rápidamente, mucho más que el cine o que las series o que la televisión. No se puede bancar una mala película, pero no hablo de nosotros porque nosotros tenemos que ir a ver mucho teatro en general porque tenemos amigos, entonces uno Ujú. va igual. Pero en general la gente que va al teatro y se desilusiona porque ve algo que no le gusta, tarda mucho después en volver. Cosa que no le pasa con una película. Ve una película que no le gusta y la semana siguiente por ahí está viendo otra. No, digo, no establece esa relación de agrado-desagrado que se establece con el teatro. Pero eso sucede básicamente porque el nivel de exposición de un espectador que va al teatro es enorme. Porque tuvo que ir, pero además de ir, su cuerpo se ve expuesto, aunque esté a las sombras. Ujú. ¿No? Hay algo del uno a uno, de la escena con el espectador, de soy vivo contra vivo, ¿no? Que en el cine, aunque vaya al cine y la película no le guste y se duerma y bostece y le suena el celular, la película va a continuar. Claro. Todos sabemos que la película va a continuar, salvo en La Rosa Púrpura del Cairo, que todos sabemos que es una maravillosa ficción acerca de eso, digamos, ¿no? Sí, Esa película maravillosa de Woody Allen, donde de alguna manera se tematizaba esa posibilidad de que el cine se volviera teatro, ¿no? De pronto que algo pasara en la platea y que los personajes de la película miraran al espectador. Eso es como decir, bueno, no es cine, eso es el teatro, ¿no? Y a mí me parece que estaría bueno que a mí me gustaría, digamos, en una especie de sueño casi imposible que, sobre todo para vérmelas con gente que no tenga tanta expectativa, porque vos al comienzo hablaste de la expectativa, yo estoy sí. aterrado con la expectativa, Ajá. nada me produce más terror, horror, peor que si me encontrara con el peor monstruo de la realidad, que la expectativa que hoy por hoy la gente tiene con este trabajo. Digo, ¿por qué Hamlet? ¿Por qué Furriel? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué es el Acolonado? ¿Por qué es el Teatro San Martín? Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Mm. como eso hace que cuando un espectador se siente con tanta expectativa, siempre, siempre salga desilusionado. Es verdad, cuando uno va con mucha expectativa a un lugar, la vara está más alta, No, ¿no? pero muy alta, Sí, porque en sí, realidad sí, nada se parece a lo que uno imaginó. es cierto. Entonces siempre a mí me pareció bárbaro ir a en el tute, no me acuerdo si es tute Cabrero, digamos, o también es de ambos tutes el juego. Yo lo jugaba hace muchos años, ahora no me acuerdo mucho, pero gana el que va más y el que va menos, y pierde el que se queda en el medio. A mí me da terror quedarme en el medio, ¿no? O sea, o quiero estar abajo, que nadie se dé cuenta y de pronto eso aparezca, o bueno, estar con todo, ¿no? Claro. Pero como la realidad es diferente, a mí me da la impresión que, bueno, que agradezco la expectativa, porque por otra parte creo que obedece a un reconocimiento, pero por momentos esa expectativa puede ser asesina. Bien, entiendo el punto. Quería preguntarte cómo es tu trabajo de dirección, cómo es esa dinámica con tantos actores además, porque es un elenco enorme y bueno, yo lo veo de afuera y digo, bueno, debe ser un desafío tener el lugar de dirección en un elenco de este tipo. A ver, en el momento que decidí ser director, yo pertenezco a una generación de, como te contaba antes, Sí, que vio mucho teatro con mucha gente arriba del escenario, ¿no? En ajá, escenarios muy grandes. Entonces, son cosas que las tengo incorporadas en mi imaginario de director. A mí la idea de hacer una obra... de hecho, tuve un grupo con dos actores que fueron Ingrid Pericol y Horacio Peña durante sí, mucho tiempo. sí, sí, Hicimos me muchos acuerdo. espectáculos. Pero al mismo tiempo podía estar haciendo Galileo Galilei en la Coronado, que fue mi trabajo anterior, con Alberto Segado, con 30 actores.
Claro. Y tratar de pensar que el trabajo que hice el año pasado en el Coliseo, entre solistas, actores, figurantes, bailarines, coreutas, no cuento a la orquesta, digo, Claro. porque yo no trataba directamente con la orquesta, pero con toda esa gente que mencioné, sí, había unas 100 personas. O sea, estoy acostumbrado a conducir masas, digamos, ¿no? Hay algo de, inclusive cuando yo militaba políticamente, cuando era muy joven, siempre iba al frente, iba adelante, decían todos por acá y llevaba a la gente de un lado para el otro. Algo de eso, ¿no? Digamos, por ser petizo creo que me pasa, ¿no? Digamos, esa cosa napoleónica que a uno le agarra de querer conducir a un montón de gente, ¿no? Para compensar un poco la estatura. Pero en general a mí me produce, digo, es más complejo porque si una persona ya es compleja, dos, la relación de dos ya aumenta y así. Entonces la combinatoria entre 16 actores, más un músico, más los colaboradores, más los asistentes, más todo el personal del teatro, digo, es como tener una tolerancia a la presencia de los demás, ¿no? Digamos, hay una cosa que me gusta mucho de estas situaciones porque aprendí a ser tolerante. Yo, digamos, puedo ser intolerante con alguna cosa porque me molesta mucho con una persona, pero en una circunstancia como esta, y creo que nadie que me haya visto trabajar va a poder decir lo contrario, a pesar de que existe una especie de mito que yo soy difícil, complicado, pero es un mito que ha creado algunas personas sobre Ajá. mí no sé para qué, porque, pero en realidad como que no, lo que me pongo es estricto. Yo, por ejemplo, cuando a los actores les aviso cuando voy a gritar, les digo, ojo, les aviso que en el ensayo de mañana voy a gritar. ¿Por qué? Porque es el ensayo donde ustedes se van a hablar, se van a molestar, que por ejemplo es el ensayo técnico, cuando Ujú. hay que probar luces y esto. Digo, yo les voy a decir cualquier cosa, ustedes me van a decir otra, todos no van a sentir ofendidos, pero saben, todo es un juego. O sea, no hay nada personal. Ya está. Y digo, pues tengo claro los momentos, en general no me parece un problema. El tema es que como una computadora uno tiene que procesar muchísima información, que cuanto más simple es un elenco o una producción, tiene que procesar menos información. En este caso, no solamente es la obra, el escenario, digo, yo creo que tengo como cálculos económicos en general, ¿no? Que tienen que ver y hasta diría geométricos, por ejemplo, a veces calculo las puestas en metros cúbicos, digamos, ¿no? Mm. Digamos, y acá en Colón o en Coronado, en el Argentino de La Plata, en el Coliseo, es diferente que dirigir en el Kafka o en el Pairot, ¿no? Donde Claro. los metros cúbicos son menores, no solamente la cantidad de espectadores, ¿no? Digamos, hay como una cantidad de problemas que se van reduciendo, achicando. De todas formas, hay algo que tiene que ver con la propia calidad, que es tan complejo en un lugar como en el otro, que entonces uno tiene que lograr un producto absolutamente eficaz para cada uno de esos lugares. Y en estos días previos, ¿cómo es una jornada tuya? Hoy hablamos de los nervios o lo que le Y pasa a a uno en el ver, cuerpo, ¿no? qué pregunta. Primero, dormir poco. Está pasando que duermo muy poco. Yo ya no duermo mucho, pero igual me estoy despertando a horarios absolutamente impropios. A veces me despierto a las 5 de la mañana, habiéndome acostado a la 1 o a las 2, digamos. No. Trato de continuar en la cama un poco, trato de escuchar música o algún programa de radio para que alguien me hable, Mm. ¿no? Digamos, para no molestar tampoco a mi entorno, ¿no? Digamos, a veces me levanto, a veces escribo. Lo que he tratado es de a seguir haciendo las cosas que en esta etapa todavía no empecé a dar clases. Y de hecho la semana que viene, que coincide con la semana de los ensayos generales, voy a estar empezando a dar clases y decido, porque no me coinciden los horarios, empezar mi vida, digamos, pero como forma de distracción, porque ayer le comentaba a Belén Blanco, ¿no? Sí. Sobre mi vida, que
tengo que tratar de no tener, de no pensar en lo que pasa cuando no estoy acá dentro del teatro. Claro. Porque si no es insoportable, porque es puro fantasma. Entonces trato de hacer la mayor cantidad de cosas. No sé, hoy a la mañana fui a mi clase de ruso, estudio ruso, Sí. estudio italiano también, digamos. Tengo así como me gusta estudiar idiomas, entonces Ujú. me la paso. Entonces fue bárbaro, porque durante la hora y media que duró la clase de ruso, ni me enteré, ni me acordé que yo hacía Gamblet. Gamblet se dice en ruso, ¿no? Digo, no me acordé. Y fue bárbaro porque me permite después ahora, cuando me tenga que meter con la obra, entrar fresco. Por supuesto que si tengo que resolver un problema lo pienso, pero hay mucho de fantasmático, digamos, en el momento Claro. en que uno no está trabajando con la propia materia. Y la materia son los actores. De pronto, si me pongo a hablar con Joaquín por teléfono o como ayer, por ejemplo, que durante un rato largo estuve chateando con Gonzalo Córdoba sobre cuestiones de la puesta de luces o sobre Mm. cosas de la obra o con los asistentes o después con Joaquín. Digamos, todo eso es parte del trabajo, pero cuando estoy ocupado, lo real es que en este momento y dadas las características del espectáculo, y me pasa en general con los espectáculos que tienen esta trascendencia, estoy absolutamente tomado como que mi vida está Mm. organizada alrededor de lo que me marca el horario de ensayo, ¿no? Digamos, igual no importa la hora que yo termine hoy, porque el ensayo termina a una determinada hora porque nos echan del teatro, esto es así, no nos podemos quedar hasta cualquier hora, pero por ahí después yo me quedo charlando, viendo algunas cosas con algunos actores, o me quedo pensando en alguna cosa, pero bueno, mañana sé que a las 9 voy a estar en mi clase de italiano tratando de conjugar algunos verbos muy difíciles. Y Y durante ese descansar a rato, la mente de claro, Hamlet. Amleto, no, no Y, está. ¿Y cómo ves a Joaquín Furriel, digo, después de haber pasado la experiencia de Rey Lear, donde participaba, digamos, del elenco con Halcón en el 2009 y ahora, ¿no? Con este rol? ¿Cómo es esa relación dialógica entre los dos? A mí digamos, esto que contaba antes respecto del encuentro con Joaquín, ¿no? Digo, un director que no puede pensar Hamlet si no entiende un Hamlet. Digamos, sería como muy absurdo, ¿no? Digamos, Hamlet es una obra tan excluyente respecto de del personaje, ¿no? Que primero es casi, uno primero tiene Hamlet y después piensa en Hamlet, ¿no? Si uno tuviera que hacer Romeo y Julieta, por ahí no, y manda un casting, trata de armar quien puede hacerlo, ¿no? Pero en Hamlet no, Hamlet. Y por otra parte, hay algo que tiene Joaquín que a mí me resulta admirable, que es un actor joven que decidió tomar la posta del actor heroico. Que para mí el actor heroico es ese actor, como es Joaquín, que desea hacer grandes textos, ¿no? Como entonces eh, logró hacer La vida de sueño, ¿no? También trabajó en Rey Lear, hizo Final de partida, El reñidero, digamos, haciendo el Orestes, ¿no? Eh, el guapo del 900, digo, inclusive, digo, como ese lugar del actor que no está ligado con el culto de su propia persona, sino con el deseo de trascender a través de textos muy importantes. Y esa es una especie en extinción en este país, digamos. Yo creo que se van a dejar de hacer estos textos porque no hay actores para poder hacerlos. Lo que empiezan a aparecer son versiones de la versión de la versión. Yo hace poquito recordaba que me dijo, ¿alguna vez hiciste Hamlet? Y dije, no, no. Y después me acordé que un alumno mío de espacio escénico de la UNA me pidió que le grabara la voz del fantasma de una versión que él escribió para una cosa que se hizo en una sala que está perdida por algún lugar de Villa Crespo, ¿no? Y dije, yo fui fantasma alguna vez de Hamlet, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a ver la versión, claro, era una versión, digamos,
Y de hecho he visto muchas versiones digamos, no cosas que no fueran interesantes, sino que de alguna manera elegían sacarse un montón de problemas de encima. Y ese tipo de versiones, perdón por la tos, No pasa nada. ese tipo de versiones no necesitan de grandes actores, ¿no? Necesitan más bien de actores que se integren a ese tipo de propuestas, que en general, digamos, por ahí es una propuesta de durar 50 minutos contra una obra que en su original dura 4 horas, 4 o 5 horas. Nosotros hemos reducido a una estancia con los intervalos de 3, un poquito menos de 3. Pero digo, lo interesante de Joaquín es que él es un actor que está dispuesto a poner su cuerpo y su cabeza y su pensamiento y su inteligencia al servicio de algo que no es precisamente el mainstream, ¿no? Digamos, el mainstream es otro lugar. Y me parece que esto es un gesto político por parte de él y por parte mía, digamos. Lo que pasa es que en mi caso yo ya lo venía haciendo, y en caso de él es reafirmar con Hamlet, ¿no? Ese lugar, ¿no? Hacer Hamlet para un actor no es poca cosa, ¿no? Es como, wow. Es como un punto de llegada. Lo que pasa que no puede ser un punto de llegada porque es un personaje joven. Punto de llegada para un actor es La Tempestad o es Rey Lear, digamos, donde uno dice, ¡guau! Llegó y está grande y ya está la coronación, ¿no? No, pero Hamlet es un personaje. Si uno piensa, por ejemplo, que hay una ventaja en el sentido histórico. Cuando Alfredo Alcón hizo Hamlet en el teatro, no cuando lo hizo en televisión con Stivel, pero cuando lo hizo en teatro aquí, Alfredo ya tenía 50 años, ¿no? Un Alfredo siempre maravilloso, Sí. pero tenía 50 años, ¿no? En cambio Joaquín tiene 41, 42 de hoy, que es como menos. Claro. Entonces a mí me parece que eso es una cosa verdaderamente de una valentía, y yo lo admiro. Yo aprendo muchísimas cosas con él porque a la vez me acerca a una generación con la que yo tengo relaciones como maestro, como actor, etcétera, pero es tan fuerte la relación que se genera que solamente con el intercambio se puede trabajar la obra. No es yo dirigiéndolo, diciéndole serás mi arcilla y yo te daré molde, serás mi Galatea, yo tu Pigmalión. No es así, ¿no? Digamos, el Hamlet tiene que tener todo el derecho a poder decir, opinar, hablar, porque en definitiva es el que no solamente de él se habla toda la obra, sino que además está prácticamente toda la obra en escena. Rubén, muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.